Leemos la declaración después de la toma de la Bastilla de las libertades humanas y decimos cómo de extraordinario era el mundo y cómo hay que ponerlo nuevamente. Los 7 ensayos de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, otro libro que desnuda totalmente la fiereza de los conquistadores. Si no, volvamos a Scorza, que nos muestra el dolor, la pena, la inflagrancia con que nos acometieron los conquistadores. Por eso digo que este es un libro revolucionario, porque no nos cuenta una historia, nos exige una decisión. Somos hoy colonizados mentalmente. Hoy somos víctimas de la televisión, de la radio, del celular. Y cada vez este acogollamiento nuestro se va haciendo más mortal. Vamos perdiendo cada vez más espacio para gritar, para decir que estamos vencidos, derrotados, colonizados, pero no estamos muertos, estamos vivos. Y no quiero ser dramático recordando lo que el padre de las Casas escribió sobre los tratos inhumanos, crueles, sádicos, innombrables que recibían los indios. Indios, como nosotros de ahora, como el doctor que vive en Estados Unidos, que es 70% indio. Ojalá nosotros también tengamos una indianidad dentro de nosotros, un corazón desgarrado como el que nos dejaron los conquistadores. ¿Y qué nos exige este libro? Este libro nos exige que recuperemos lo que fuimos. Y hace mención a Machu Picchu. Yo les pregunto, de todo el movimiento que genera Machu Picchu, ¿cuánto de dinero revierte al pueblo del Perú? A la señora que vende las naranjas. Solamente la venta de ese día, que ayer vendió 5 naranjas y hoy vendió por el turismo 30. ¿Eso es lo que recibimos? Lo que nos está exigiendo este libro es que la nación peruana le devuelva a la nación inca, le devuelva a los quechuas, nos devuelva a nosotros el poder de decidir sobre nuestro futuro, sobre nuestro territorio. Nos está pidiendo que nosotros nos hagamos dueños del legado que los incas nos han dejado, de Sacsayhuamán, de Machu Picchu, de la catedral del Coricancha. ¿Es el Coricancha de los curas dominicos? Las manzanas que rodean el convento de la Merced, que rinden casi $200,000 mensuales de alquiler de las galerías y tiendas. ¿Queda algo para el Cusco? Al día siguiente se va al Vaticano y todavía le cobran sueldos al Estado. ¿Qué vamos a hacer? Los padres mercedarios dominicos son 20 que viven en ese convento. 100 cusqueños podemos ir a sacarlos, dejarlos en un hotel 5 estrellas y que con su negocio religioso sigan subsistiendo y que nos dejen a nosotros el uso y el gozo de tener en nuestras manos lo nuestro. Igual Ollantaytambo, igual Pisac. Todos esos restos arqueológicos deben devolver a la nación quechua. Es nuestra heredad, no es de los trujillanos. No.
Los incas construyeron acá, para sus hijos, para sus descendientes, para nosotros, que tenemos 70% de indios. Para eso se ha escrito este libro, para devolvernos el alma, para sacarnos de encima ese complejo serrano, ese complejo de cholo, ese complejo negativo, de tipo disminuido, del que no levanta la cara en alto porque tiene un pariente en Zurite, porque nosotros mismos somos enemigos de nuestra indianidad. Buscamos ser blanquitos, rubiecitos, con tatuajes, con pinches. Pero nosotros tenemos que hacer lo que este libro nos reclama. Y este libro nos reclama, en primer lugar, leerlo. Leerlo con el sentimiento y con las lágrimas con las que yo he acompañado la lectura. Porque no comprendo cómo puede existir tanta maldad en el hombre, tanta ambición, tanta falta de moral, de escrúpulos, cuando hay que conseguir lo que uno ansía, y en ese caso era el oro. Y también se ansiaba la desaparición total de la indianidad. Eso era lo que se buscaba. Por eso vinieron los españoles a América. Porque no fue que en 1492 Cristóbal Colón se encontró con la isla del Salvador. No. En el año 911, el cartógrafo fenicio Piri Reis ya había hecho un plano de toda la tierra y en la que figuraba América. Esos planos estaban en el Vaticano, no eran exhibidos, no eran conocidos. Cuando los árabes, en 1380, empiezan a abandonar España, cuando son arrojados de España los árabes que habían tomado la península, empieza para los españoles una etapa de restauración de su identidad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, iniciar la etapa de nuestra restauración de identidad. Aprendamos quechua. Hablemos en quechua. Llamémonos en quechua. A ver, yo me llamo Carlos. Quisiera llamarme, ¿qué? Choclo. Pues sí, me gustaría llamarme Choclo. O llamarme el nombre de un animalito. Pues eso es lo que reclama el doctor Carlos Sánchez Paz. 20 años dedicado a la investigación. Para decirnos lo que todos ya sabemos, pero que no nos podemos atrever a ponerlo encima de la mesa. Somos unos expoliados, somos unos pobres manejados por el Estado. Nosotros debemos de pedir que se reconozca la nación quechua con su territorio y en esa nación quechua se imponga las leyes andinas de la reciprocidad, del Allincáuzaro. Nosotros tenemos que explotar Machu Picchu, pero que esa plata se quede con nosotros, que sirva para el agua y el desagüe de ese pueblo, para crear puentes, que no se vaya al sueldo de un burócrata, a la cuenta corriente de un banco, de una empresa. Eso es nuestro. Y acá el doctor dice que nosotros no podemos quedarnos atrás, que otras naciones ya hicieron lo suyo y revirtieron la injusticia, y nosotros tenemos que hacer exactamente ello, revertir la injusticia. Este es un libro que debe estar en la biblioteca de cada uno de los cusqueños. Este es un libro que todos los jóvenes deben leer en su colegio.
Debería ser un libro de primera enseñanza para que sepamos lo que fuimos, la grandiosa y extraordinaria expansión del Tahuantinsuyo, el conocimiento de nuestros gobernantes. Acá el doctor Carlos nos habla de cosas extraordinarias, de los sucesos de Atahualpa y Huáscar. Nos habla de cada uno de los incas, de los sucesos de Huiracocha en la guerra con los chancas. A pesar de que el doctor ha recurrido a una inmensa bibliografía de más de 80 autores, historiadores, arqueólogos, antropólogos, cronistas, más de 90 textos que ha recogido. De esos 90 textos que ha recogido, él nos muestra la verdad. Nos muestra la pobreza moral, mental, histórica en la que vivimos, en el conformismo que tenemos, así nomás que se quede. Porque nosotros, los cusqueños, somos dialécticos del asinomasianismo. Así nomás ya que se quede, así que esté, déjalo, mañana ya. No, ahora hay que leer este libro y salir a la calle con esa mentalidad de recuperar lo que fuimos, de recuperar lo que somos y de ser, desde ahora en adelante, lo que vamos a ser, un pueblo grande, un pueblo con recursos extraordinarios que son expoliados por gente extranjera, por capitalistas nacionales, por nuevos ricos, y a los pobres, y a los taitáis, a los cargadores, ya ni siquiera hay. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Dónde hay un albergue para pobres en el Cusco? ¿Qué cura? ¿Qué curas? ¿Qué religiosos tienen un comedor para ancianos? De tanta plata que reciben, de cada gringo que entra a Coricancha dejando su plata, sus dólares, una parte para el municipio, una parte para el Ministerio de Cultura, una parte para los curas, y chao Rosa, ahí se acabó. Y para nosotros, si nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos golpearon la piedra, cargaban con sus reagos a lomo de fuerza las piedras para construir Sacsayhuamán. Si nosotros nos hemos roto las manos construyendo el Coricancha, si hemos llevado piedras de tan lejos durante tanto tiempo para construir Ollantaytambo y Machu Picchu, somos eso. Constructores de Machu Picchu, imagínense, no hay en el pueblo ahora un pueblo que con la tecnología existente pueda hacer un Machu Picchu como el que tenemos. Nadie puede construir las murallas de Sacsayhuamán como las que tenemos, porque eso es algo que nosotros hemos heredado de una tecnología que ahora ha desaparecido. Por eso, hermanos, yo os reclamo, les pido, invoco a que cada uno de ustedes, hombre, mujer, niño, joven, anciano, todos luchemos por nuestra identidad, por restaurar el Tahuantinsuyo, por recuperar nuestro patrimonio, por saludarnos en la calle en quechua. Gracias. Sulpay. Con esos mismos aplausos vamos a recibir al cineasta andino José Huamantürpo, que también
va a reflexionar juntos y vayan preparándose ustedes también porque igual tienen el micro ya listo, Nano les alcanzará para poder encontrarnos nosotros esta tarde en el holocausto de todos los tiempos. José Guamán. Bueno. Es interesante reflexionar sobre la literatura oral, la literatura escrita, llevar de la palabra al lenguaje de las imágenes. Acá ha habido personas, ha habido una escuela de cine en el Cusco que han dejado la valla bien alta. Uno de los últimos que tenemos que ha empezado a trabajar nuestra historia es el maestro Federico García Hurtado, con películas como Tupac Amaru, ¿no? Como El Socio, por ejemplo, ¿no? Que nos hace reflexionar para ver qué está pasando. Y de un tiempo a esta parte ya no tenemos nada propio. Es interesante cómo se ha ido acercando el doctor Carlos Sánchez Sánchez. Hace una cosa de 5 años atrás me llegó sus 2 libros. Lo voy a contextualizar un poco para ver quién es este personaje. Yo sabía mis afanes y mis cosas personales, no lo tomé en cuenta, dejé los libros ahí. Y poco a poco seguía moviéndome, haciendo mis cosas. Y luego otra vez vino un grupo de 2 jóvenes otra vez a traerme, recordarme esto. Entonces dije, ¿quién es esta persona? Empecé a leer un poco su autobiografía, El alma del cóndor. Pude entrar en esa autobiografía, pude entrar en él y entenderlo a él y encontrarme con él, porque las condiciones son similares a las que he vivido yo, ¿no? A mí me arrancaron a temprana edad de mi pueblo a esta ciudad que fue áspera y dura, ¿no? Donde estaban todavía los señores visibles de la ciudad, ¿no? Tu apellido es Guamán, pues había que caminar por el desagüe, ¿no? No podías caminar por el otro lado. Entonces pude entrar en la lectura peor, no hables quechua. O sea, en mi casa mi padre me decía, no hables quechua, ¿no? Porque te van a discriminar. O sea, yo lo he vivido, no me lo han contado. He vivido diferentes procesos en esta ciudad. He podido entender a muchas personas y ver que eran tan ignorantes, ¿no? Se decían cultos, pero no sé dónde tenían la cultura. Tenían otro tipo de modelos de vida. Entonces, pude leer en él, pude leer, entender en él. Ustedes saben el rol que cumplía, los que somos mayorcitos sabían qué rol cumplía el guardia republicano, ¿no? Estaba cuidando de cárcel en cárcel a presos o los locales del Estado. Y en su novela autobiográfica lo que hace él es hacer un relato, ¿no? Había estado en Puno, en las fronteras de Puno, en Puerto Maldonado, y viajando, la madre jalando a su hijo, tras del marido, el marido seguía por delante, ¿no? Y lo que fue bien fuerte lo que leía en la Amazonía, en la selva. Empieza a relatar, estaba la defensa de un puesto de la frontera, creo que es la frontera Cahuide, ¿no? Y ahí empieza a tener tratos con la gente del propio lugar. Y había gente que estaba enferma y el padre no sabía qué hacer. Era oficial de menor rango, pero no sabía qué hacer. Entonces, tenía que volver a salir. Llega a Iquitos y la mamá atrás, y no había dinero. La mamá tenía que vender las joyas que tenía para volver a Lima. Entonces, ahí pude entender realmente en él, porque que él le había conocido en la fibra que nos tocaba. Y en su primera edad, ¿no? Y luego había estudiado cuando su padre tuvo otra condición, creo que estuvo en Moquegua como jefe de un penal, entra a la escuela Francisco Bolognesi de Arequipa. O sea, un nacionalismo tremendo. Entonces, ahí pude entenderle realmente y agarré otra vez el libro y me comprometí con él de materializar esta historia en 14 capítulos. Porque, ¿cuántas personas como nosotros no nos hemos cuestionado al ver un centro arqueológico
el uso y función que cumplía. Nos hemos preguntado, ¿y esto qué era? No, hemos querido entender. Y para ello he tenido que, durante un año, abstraerme. Tengo la suerte de tener amigos que están en las ciencias sociales, ¿no? Ya sea en la antropología, que hacen aportes y me ayudan a reflexionar y a aterrizar dentro de la cultura viva lo que sucede. Porque no hemos cambiado mucho. Dentro de la zona rural seguimos siendo lo mismo, ¿no? Los usos y costumbres y formas de vida están, ¿no? Entonces, he estado trabajando en el contexto de cómo aterrizar eso, el poner lo que hay atrás, tras de esos diálogos que hay atrás. Se ha trabajado un guión, ¿no? Lo hemos dividido en 14 capítulos. He entrado en la fase de investigación de lo que es todo lo que es la utilería, vestuario de época, para acercarme un poco, acercarme a esta realidad del pasado. ¿Cómo traer el pasado? Eso que los animó a nuestros ancestros a transformar civilizatoriamente y crear esto que se llama Tahuantinsuyo. Sí, pues hablan que tenía un ejército de guerreros. Bueno, pues por favor voy a pedir que me entregue 100 macanas por lo menos. A ver, ¿dónde están las 100 macanas juntas? O sea, se dicen cosas que no están bien. No hay evidencias. O sea, tenían otras formas civilizatorias. El rol que cumplió la mujer, por ejemplo, nadie se habla de eso. Hasta ahora todavía hay comunidades donde están empleando el mismo sistema, ¿no?, de parentesco con otras poblaciones. He aprendido de cómo manejan los ánimos, por ejemplo, hasta ahora. Cómo manejan la energía. O sea, todo eso está vivo, está acá. Entonces, el trabajo y la provocación que me ha dado el libro es interesante también, porque él aparece como dice esta novela histórica, ¿no?, donde él es un personaje que empieza a reescribir su historia. Empieza a reescribir la historia. Y nos motiva a conocernos más, a cuestionarnos más. Entonces yo también he estado tratando de ver de cómo plasmar esto. Cómo plasmar esto. Buscar alianzas por un lado, hablar con el equipo de Jorge Sanginés, con el respaldo. No pensar que quién me iba a guionizar. Un guionista de Lima, no, pues ya me había encontrado con 2 guionistas más. Su mirada era la costa, ¿no? Ya hay nada más. De repente me escribía una historia que tiene que ver con el mar, ¿no? Porque el hambre es otra cosa, funcionamos con otra racionalidad. Entonces no hemos cambiado, pero había que hacer eso. Entonces, y a veces la gente quiere las cosas ya, y no es ya. Se trata de hacer una novela, una película o una serie histórica, donde todos nosotros estamos comprometidos. No es José Guamán, no es Carlos Sánchez, el doctor que escribió el libro, no. Somos nosotros que tenemos que decir quiénes somos y a dónde vamos como cultura, como pueblo, como sociedad. ¿Hasta dónde nos van a ningunear? Ustedes han visto el soporte que tiene una película histórica o lo que inventan los Estados Unidos o Europa, ¿no? O todas las series religiosas. Pero lo tenemos que hacer todos, porque ya no tiene que pasar lo que pasó, por ejemplo, con Federico García. ¿Sabe qué ha hecho Federico García? Este sistema oficial lo ha negado. Y ha muerto negado. Y yo me estoy enfrentando a un sistema igual, en estas condiciones. Sí, pues el indio había aprendido a hablar, había sabido pensar. Pero ¿sabe qué? Yo tengo 62 años y no le temo al sistema. Sé que va a empezar a golpear con sus propios operadores, pero lo que tenemos que hacer es hacer y volver a reescribir nuestra historia. Ya nos provocó Carlos Sánchez, siendo un personaje más, cuestionando, preguntando ¿y por qué fue? ¿Y qué pasó? ¿No? Y él mismo reflexionando a través del libro. Y la historia tiene que reflejarse en una serie, ¿no?, donde trabajen nuestros valores. Esos valores que lo hemos heredado, eso que está en nosotros.
la fuerza que tiene la palabra, esa que está intrínsecamente en nuestra lengua, está. Siempre hablo esto, le digo, a ver, lleguemos a algo. Pensemos nada más, ¿qué es el Penjay? El Penjay dentro de un pueblo, dentro de un Ayllu, dentro de tu casa. Tú como individuo no podías llegar a eso. No podías llegar a eso. O sea, tenemos que volver a recuperarnos, a generar contenidos desde nosotros y para nosotros. Sí, pues, consumimos bastante animación, cosas externas. Bien, doblamos cosas en nuestra lengua. En este momento estamos en una lucha del pentavocálico y el trivocálico, por ejemplo. Cuando tenemos que ocuparnos de otras cosas, tenemos que proteger todas las lenguas. Entonces, esta historia, esta serie, que va a ser una serie, espero, así como Carlos Sánchez ya se sumó, y hay mucha gente que también se ha sumado, ¿no? Cuando se ejecute, cada quien que cumple el rol que le toca. Que vengan y se pongan en la posición que les corresponde. Porque este es el momento que tenemos para mostrar quiénes somos. No es José Guamán, no es Carlos Sánchez, no lo es. Somos nosotros, como cultura, como pueblo, como civilización, tenemos que mandar nuestro pensamiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, los invito a reflexionar. Y el libro es provocador, es eso. Y yo me he encontrado con el libro. Entonces, pese a que hace 5 años el doctor estaba atrás mío, y yo sabía mis cosas, pues no haciendo mis cosas, estaba ahí, me volvió a pedir, y otra vez hemos ido a retomar este proyecto. Y ya hemos avanzado, por lo menos ya hemos hecho vestuario, hemos hecho homenaje, hemos hecho muebles de época. Hemos ido trabajando el tema histórico, está. Entonces, en un momento seguro que ya hemos trabajado algo con actores, en algún momento seguro que los vamos a convocar para que cada quien tome su posición. Acá, esta es una responsabilidad de nosotros, no es la responsabilidad de otros. No vamos a dejar que otros sigan hablando por nosotros. ¿Hasta cuándo van a hablar otros por nosotros? Nos van a decir cómo somos, quiénes somos. Nosotros tenemos que decir quiénes somos. Y gracias, si me he extendido en la palabra. Gracias. Están ahí los libros también para ustedes. Si es que falta, no hay problema. Igual pediremos, pero ahí los libros van a estar para ustedes. Nano, si tenemos el micro, queremos también la participación de la familia que estamos aquí, nuestra familia, nosotros, aquí estamos presentes y quienes quieren participar, ahí tienen el micro, si nos ayudan para poder un poco interactuar también. Este es el público cusqueño, Patriarca Carlos Sánchez. Muchas gracias, Norma. Bien, muy buenas tardes, felicitaciones, y creo que es por primera vez que un libro va a trascender en diferentes formatos, ¿no? La oralidad a través de la radio, a través del idioma quechua, que mejor por Radio Inti Raymi. Luego viene el cine, ¿no? Visualizar, creo que va a ser muy completo. Y creo que también cuando dicen que vamos a los cusqueños ser protagonistas, creo que ese es un gran aporte para la cultura en Cusco. La pregunta, por favor, con el cineasta, ¿es posible tal vez compartir, socializar este formato con nuestros escolares, con nuestros estudiantes? ¿Cuánto está costando esta producción? ¿Quién lo va a solventar o invertir? ¿Cuánto es el presupuesto? Para un poco conocer cómo se está gestando esta idea tan brillante. Muchas gracias. Otra participación más para avanzar. El mote se nos está enfriando. Ñaña y Nancy. Kusa. Runasimi primera musa. Dale, iramos, ñaña. Kay taqhawayuspa, chay uyata qhawayuspa, yuyariruni. Doctor Carlos Sánchez, llaqtaypi, Piura y Pampapi kan unayña hamurankinas. Rantini chay patarata, hinaspa mana qhawayranichu. Ichaqa,
chay uya, chay qhawaynin noqaq sunquypi kara. Unayta purishaniraq kunankama chayta thanispa noqa nini kunan yasta allin chanichasqa sunquy umay puririnanchis turanchis José Turpo nisqa hina sapankanchis ruwananchista ruwananchis noqanchis kikinchispaq kawsayninchispaq anchay pachapin kashanchis chayqa kunan niki qanqil qasqayki manapis patarayku ñawincharaykuchu pataraykita ichaqa sunquykupi chay qhawachillasqaykiraq mas t'arikuran inaspa picha qhawarapuran icha porque huk wayna rantisqayta mañapuwan mana kapunchu wasimanta apakapurancha y mana kapurancha ichaqa allin llankara. Voy a traducirles tal vez un poco lo que he dicho. Quiero contarles que esa imagen que estoy viendo, yo lo vi hace años en mi pueblo, a las orillas de la laguna de Piuray. Compré el libro, pero no lo llegué a leer, sino alguien me lo pidió prestado y nunca más lo pude leer. Pero la imagen que puso en la tapa era mi imagen personal. Trabajé muchos años para darme cuenta que debíamos salir y debemos salir todos juntos de esa imagen, porque todo el horror que se ha vivido en un proceso queda en nuestras memorias que se nos han pasado de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que han tenido que sobrevivir y que han tenido que luchar para que ahora estemos vivos. Sigo trabajando porque esto es largo, es muy, muy profundo, pero es hora de pararnos, como dice nuestro hermano José Huamanturpo, de pararnos e ir por nuestras vidas como la queremos nosotros, como la pensamos nosotros, y cada uno desde su posición reclamar y vivir lo que somos, cada uno de nosotros. Eso quería decirle. Me ha seguido entonces don Carlos, porque yo cuando vi la propaganda dije, mi mente se fue a la laguna de Piuray, a la cual desde mi posición en este tiempo también sigo defendiéndola, porque esa es otra lucha que me toca en Chinchero, pueblo que está a punto de desaparecer por un proyecto que no debería ir. Muchas gracias. Ahí, patriarca, vivimos en sus corazones. Una más, por favor, permíteme uno más, ahí, y ahí con José, y si ustedes también, igual, nuestros panelistas. Vamos, hermana. Buenas tardes, mi nombre es Kusiko Uyur, soy estudiante de la carrera de Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Agradezco mucho al filósofo Carlos Candia y al cineasta José Huamanturpo por habernos dado sus palabras, y de alguna u otra manera yo me he sentido tocada, porque yo también vengo de una comunidad campesina y me he sentido muy identificada con las palabras que ellos han dicho. Yo desde mi posición de estudiante me siento muy honrada de estar presente acá, de haberlos escuchado. Mi pregunta va para el filósofo Carlos Candia. ¿Cómo nosotros podemos lidiar con la globalización y el problema de la identidad cultural? Vamos ahora con las respuestas. Empezaremos con José, porque la pregunta fue allí, y terminamos con el hermano Carlos. Va a ser una serie de 14 capítulos. Cada capítulo va a costar aproximadamente $150,000 de fondo. Va a ser eso. Entonces, pero hay todo un sistema de de colecta de fondos. Con el primer capítulo ya pensamos
que los siguientes capítulos se deben de financiar. Pero necesitamos hacer el primer capítulo, ¿no? Y va a tener un costo de $150,000. Bueno, en nuestra realidad, porque nosotros vamos a ser los que lo vamos a hacer. Porque una película, hacer una serie al estilo americano, vale muchos millones de dólares. Pero nosotros estamos preparados profesional y técnicamente para hacer eso. Ahora la tecnología ya se ha abaratado. Nosotros sí podemos acceder. Tenemos los espacios. Ya no van a venir a equipos grandes, no van a traer toda esa tecnología que ahora se ha abaratado, ¿no? Las locaciones la tenemos. Seguro que en algún momento va a haber gente que va a mediar para que los espacios físicos que existen, los centros arqueológicos, se filme ciertas escenas ahí, pero lo otro es que vamos a hacer en estudio también, que vamos a terminar. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, otros no van a hacer esto. Más o menos eso es. Con el primer capítulo, que va a tener un costo de $150,000, pensamos seguir financiando los siguientes, hasta terminar, y empezar a contar no solo eso, pensar en generar una industria del cine, pero desde nosotros, no desde los otros. Es triste cuando hablan de nosotros y no hablan con nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar eso? ¿Capacidad nos falta? No nos falta, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que sumarnos a este proyecto. Eso es. Maestro Carlos, te escuchamos. Gracias por la pregunta, Cusicoyor. ¿Cómo vamos a desarmar esa bomba? ¿Cómo vamos a abrir esta caja fuerte en la que nos han metido los españoles? No solo ellos, sino nosotros mismos, que hemos perdido la fe en nosotros, que no creemos que los incas fueron tal cosa o cual otra cosa. Fuimos 7 las culturas más desarrolladas en el mundo. Y de esas 7 culturas, una es nuestra, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, la de los que hicieron 354 variedades de papa, miles. Los que hicieron la medicina al alcance de todos los individuos, porque la salud, la alimentación y la educación eran los pilares fundamentales dentro de la organización social del Incario. El rescate de los valores, el amor a lo antepasado. No había inca que no conocía quién fue su recontra tatarabuelo. 200 años después, sabía que ahí había tenido un abuelo que era campesino o que había trabajado en un japajñán o que había hecho picapiedras en algún resto arqueológico. Tenía el nombre de su bisabuelo, de su tatarabuelo. Nosotros no tenemos ligación con el pasado. De la abuelita pasamos, llegamos. A los papás de nuestra abuelita todavía podemos rozar. A los abuelos de nuestros abuelos, ya no. Entonces, si no hay una secuencia cultural, si no hay una secuencia emocional, si no hay una secuencia de sangre, de identidad, entonces estamos cortando los lazos con el pasado. Somos cada vez más ajenos a lo que somos. Parecemos otros, los que caminamos por la calle, los que no admiramos lo que han dejado nuestros incas, no solo en la parte física, en la parte arquitectónica, sino en la parte moral. Amazúa,